Este salmo, como ya se leyó, es un salmo de petición de confianza. No es de los salmos más famosos de la Biblia, pero hay un suceso histórico. Uno de los padres de la iglesia, de los grandes padres de la iglesia, Juan Crisóstomo, él dijo que si Dios le hiciera a él digno de predicar el sermón que fuera a escuchar toda la gente del mundo, él dice, si Dios me hiciera digno para predicar un sermón que escuchara a todo el mundo, si Dios levantara una montaña tan alta que se pudiera ver en todas las partes del mundo y me pusiera ahí como si ese fuera el púlpito, dice Juan Crisóstomo que si Dios le diera la voz de un arcángel, esa voz de bronce que se podía escuchar en todas las partes, y que Dios le diera toda la sabiduría para predicar un sermón para todas las personas, un sermón digno de ser escuchados por todos, él predicara de este salmo, del Salmo 4. Él dice que él escogería este salmo, que es una petición de confianza. Todos los maestros judíos enseñan que el Salmo 3 era una oración que se debía leer por la mañana, una oración vespertina cuando yo me levantaba, pero que el Salmo 4 era el que yo leía cuando me iba a acostar, cuando ya el día se acababa, cuando ya terminaba todo. Eran salmos que tenían que poner en perspectiva nuestra vida. Uno me levantarme y otro me acostarme. Juan Crisóstomo encontró una verdad excelsa en este salmo y quisiera que pudiéramos encontrarla y poderla y hacerla parte de nosotros. La verdad central del Salmo 4 está en el versículo 1. Y el versículo 1 es el punto 1. Yo llamé a este salmo, este sermón, a esta meditación, una oración de confianza que da paz. Una oración de confianza que da paz. Entonces el punto número 1 se basa en el versículo número 1, es la base de esta confianza que da paz. La base de esta confianza que da paz. Dice el Salmo 4, versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. En el versículo 1, lo que el salmista deja claro que este salmo es una oración, no es una canción, es una oración que él está haciendo a Dios. En esta oración, él cataloga a Dios como el Dios de su justicia. Y tuve que hacer el ejercicio de leer este salmo en varias versiones para entender mejor el lenguaje, porque en Reina Valera el lenguaje se me hizo bien difícil para encontrar una idea compacta y compartirla. Entonces lo leí en varias versiones y me di cuenta que la idea de este salmo, en esa frase, Dios de mi justicia, es más el Dios que perdona todas mis dolencias, el Dios que me hace digno, el Dios que perdona mis pecados, el Dios que me hace justo a mí. Entonces la idea es más, Dios ha obrado en mi vida haciéndome a mí una persona justa. Él es justo y eso es indubitable. Dios nunca hará ninguna cosa que no sea lo justo. Bueno, hay veces que Dios hace cosas que no son justas, cuando Él es misericordioso. Cuando Él es misericordioso, Él no puede ser justo, porque si nos da misericordia, no nos puede dar justicia. Ahora, Dios nunca es injusto, es justo o misericordioso con nosotros. Pues Dios, en su misericordia, nos hace a nosotros justos. Y el salmista, en la mitad de ese versículo 1, él dice, tú eres el Dios de mi justicia, o mi Dios que me hace a mí una persona justa. A nosotros, los que vivimos en esta etapa de la historia de la humanidad, cuando ya las escrituras están completas, sabemos que somos personas justas. Tú estás aquí sentada y tú puedes certificar que eres una persona justificada por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesús. Jesús en la cruz del Calvario hizo un intercambio glorioso con el Padre, dándonos a nosotros la justicia de Dios y tomando Él nuestra pecaminosidad que nos haría dignos del infierno.
De manera que nosotros podemos hoy decir, igual que el salmista, que somos personas justificadas o que Dios es el Dios de nuestra justicia porque Jesús murió en la cruz del Calvario para hacernos a nosotros justos. Tú puedes decir que eres justificado, que eres justificada por la fe, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús nos da la justicia necesaria para vivir la vida que Dios quiere, para poder decirle lo que dice el resto del Salmo. El resto del Salmo se sienta sobre esta verdad de que hay una justicia de parte de Dios para nosotros y que nosotros la tenemos. Nosotros la tenemos gracias al Señor Jesús, gracias a Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese venido hace 2000 años a la tierra, si Él no hubiese vivido la vida que vivió, comprobando y certificando que Él era Dios, y Él no hubiese muerto en lugar tuyo y mío, nosotros no pudiésemos bajo ninguna circunstancia decir que Dios es nuestro Dios de justicia. Él es el Dios, sería para nosotros el Dios justo que nos va a cobrar justamente, pero para nosotros Él es el Dios de nuestra justicia. Somos gente justificadas, salvadas. Y eso juega un papel importante. El salmista explica que ese Dios de su justicia, en medio de su angustia, de su adversidad, y la idea de la palabra angustia en el versículo 1 es estrechez, cuando a él le faltaba, cuando él carecía de cosas, Dios lo ensanchó, Dios le dio holgura. En medio de su angustia, tú me hiciste ensanchar, dice el Salmo. Así que ese Dios de su justicia no solamente le hizo justo, sino en los momentos de dificultad o de estrechez, Dios estaba ahí de su lado, a favor suyo, para hacerle a él saber, yo no solamente te he justificado, yo también estoy contigo para hacerte ensanchar. Sobre esos pensamientos, el salmista entonces dice, te clamo, respóndeme, ten misericordia y oye mi oración. Él puede orar a Dios y él puede decir todas las cosas que él va a decir, porque Dios le hizo una persona justa, porque Dios se lo mostró en los momentos de dificultad y de angustia. ¿Puedo, Dios, ir ante ti y rogarte mi misericordia, rogarte tu ayuda, porque tú has sido el Dios de mi justicia, porque tú me has ensanchado en un momento de estrechez y angustia? Esa es la confianza que nosotros tenemos y con la cual podemos ir ante Dios. Podemos esperar de Él socorro porque Él es el Dios de nuestra justicia. Entonces el salmista en el versículo 1 sienta las bases para todo el resto de la oración de confianza, pero de una confianza que da paz. La segunda idea que él transmite entre los versículos 2 y versículo 5 es esa necesidad que tenemos nosotros en el Dios justo, esa necesidad de confianza que nos da paz. Nosotros necesitamos, todos los seres humanos necesitan. El salmista en el versículo 2 comienza a hablar con un grupo de personas y nos puede recordar eso el capítulo 3, el Salmo 3, cuando nosotros estudiamos, el salmista pedía a Dios que lo liberara de sus enemigos. En el 25 también, Señor, líbrame de mis enemigos. En este salmo el salmista no menciona a sus enemigos. El salmista habla de un grupo de personas a lo que él les llama hijos de hombres, a los hijos de los hombres. El versículo 2 dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Esa frase, hijos de los hombres, en el Antiguo Testamento prácticamente aparece aquí una sola vez. O sea, no aparece, es una frase no común del Antiguo Testamento. La idea detrás de esta frase es que esta gente era del mismo pueblo de Israel, eran hermanos de pueblo, de nación de David. No eran enemigos, en el sentido de los pueblos ajenos que querían quitarle todo lo que él tenía. Sin embargo, el hecho de ellos ser del pueblo de Israel, y para el pueblo de Israel esperar que Dios sea su Dios de justicia era algo común. Para el pueblo de Israel esperar que Dios en medio de su estrechez le diera holgura, eso era algo que se tenía que esperar. Ellos eran pueblo escogido por Dios para revelarse Dios con ellos, para que a través de ellos el mundo conociera a Jehová, Dios de los ejércitos. Pero esa no era la realidad. Si bien Dios tenía que ser conocido,
por todos los pueblos de alrededor a través de la vida del pueblo de Israel, esa no era la realidad. La realidad era que mucha gente de Israel estaba amando la vanidad antes que al Dios Todopoderoso y estaban buscando la mentira antes que la verdad de Dios Todopoderoso. Estaban viviendo una vida materialista. Estaban poniendo sus ojos, su mente y su corazón en las cosas que estaban alrededor. Estaban mirando de manera horizontal y creyendo y creando sus filosofías de vida en cuanto a las cosas que estaban pasando y en cuanto a la gente con la que se estaba relacionando. El salmista compara eso con ser una persona infame. ¿Cómo van a cambiar honra por infamia? Eso no tiene sentido, eso es irracional. También me serví de otras versiones para entender mejor esa frase. Y hay unas versiones que lo traducen sumamente interesante y divertido. Pero básicamente la idea es, ustedes no están pensando bien. Ustedes están pensando con irracionalidad. Cuando ustedes se van detrás de las cosas materiales, como que esa es la razón de vivir, como que eso es lo que ustedes tienen que buscar, su meta, ustedes no están pensando con racionalidad. No están pensando bien. Sus mentes están mal. Sí, su dinero, sus relaciones, su reputación, su conocimiento, cualquier cosa en la tierra ocupa el lugar, el pensamiento que debería tenerlo Dios en su vida. Ustedes no están pensando bien, están pensando mal. Y eso no solamente describe a los hijos de hombre de los días de David, eso describe a toda la gente del día de hoy. El ser humano le presta mucha atención a las cosas que pasan a su alrededor. Lo que tenemos, lo que queremos tener y lo que queremos ser, lo que somos, nuestra vida aquí se convierte muchas veces en un precedente muy importante en nuestras vidas. Tanto que el Dios de nuestra justicia, el Dios de nuestra holgura, se queda de lado, se queda detrás, tercer, cuarto, quinto o sexto lugar. Y cuidado, que puede ir más para atrás. Ese pensamiento se puede convertir en nuestro Dios. Dios hizo a los seres humanos para que adorásemos, para glorificar. Y nosotros hacemos eso muy bien. Ahora, no siempre hacemos eso con Dios. No siempre adoramos a Dios. No siempre le damos la gloria y la honra que Él merece. Lo podemos hacer con otras personas o con nosotros mismos. Pero eso sería un equívoco. Pues entonces el salmista en el versículo 3 ahonda más esa idea, pero comienza a ponerlo en perspectiva. Comienza a decirle a esta gente que ellos necesitan confiar en el Dios Todopoderoso, el Dios de su justicia, y dice: sepan que Jehová ha escogido el piadoso para sí. En otras palabras, hijos de hombre, pueblo de Israel, hombres y mujeres que deben ser de Dios, Dios te escogió, y enseña las Escrituras que Dios escogió a los suyos antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué Él te escogió? Para Él, para que tú seas suyo. Él te escogió para sí, para que tú seas su posesión, para que le pertenezcas. Si alguien le preguntara a ustedes por ese vehículo, probablemente lo primero que ustedes dijeran, pues es el vehículo de Roberto. ¿Saben por qué? Porque me pertenece. Ahora Dios nos escogió para que seamos de Él. Cuando alguien pregunta por ti, lo más probable que esa persona diga: esa persona es de Dios, eso es un hombre de Dios, una mujer de Dios, le pertenece a Él. Miren, casi nunca pasa eso con nosotros. Para mí es un orgullo cuando a mí o a alguno de ustedes nos dicen: tú eres cristiano, porque está siendo evidente que le pertenecemos a Él. Pero lamentablemente nuestras inclinaciones
avisan. Nuestros gustos y placeres muestran que somos pertenencia de otra cosa. No hay confianza. Entonces, ¿qué recomienda el salmista? En el mismo versículo 3, él le dice, Jehová oirá, bueno, al escogido cuando clamara, el verso 4, él le dice, tiemblen, no pequen más, tiemblen, pidan perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Fácil. Porque ustedes, debiendo haber vivido como posesión de Él, han vivido como amante de otras cosas. En vez de verdad ser su posesión, entender que Él es el Dios de su justicia, que Él es el que nos libra de la estrechez, hemos vivido buscando liberación en las cosas y en las gentes. Dios es el Dios de nuestra justicia, el Dios de nuestra holgura. Él dice, pidan perdón porque ustedes no han vivido así. Yo tuve que pedir perdón, como ustedes saben. Y Él dice que no solamente nos debemos quedar con pedir perdón por eso. Sigue recomendándolo. La mejor recomendación que se le puede dar a alguien. Él dice, mediten en vuestros corazones, meditad en vuestro corazón, estando en tu cama, haz silencio. Y interesantemente en el Salmo aparece la palabra Selah, que es una palabra hebrea es una nota musical que significa pausa. Los judíos la utilizaban cuando estaban cantando los salmos para pausar como un interludio y comenzar a pensar en lo que ya habían dicho. De hecho, eso sería una buena cosa para los músicos de hoy, crear un puente musical para que las personas estén pensando en eso que ya han cantado. Canté la primera estrofa, paro, pienso, porque esa música tiene que hacer algún efecto en mí, debe de cambiarme de alguna manera. Y voy a hacer un breve desvío. Un cantante urbano que en medio de una discusión que hubo recientemente de que si ellos dan música, producen música que perjudica o que no, que él dijo, él tuvo la osadía de decir que la música no ejerce ningún tipo de influencia en las personas. Esa es la declaración más falsa y anticientífica de toda la historia de la humanidad. Se nota que la dijo un cantante urbano, pues son los músicos que no saben de música. Entonces, sí, la música sí juega un papel importante en lo que nosotros pensamos y sentimos. Sí hace influencia fuertemente. Un japonés hizo una investigación con la música y el efecto de la música en el agua. Y usted tiene que buscar eso porque es sorprendente el efecto de la música en el agua. A la luz de eso, el científico dice, imagínense que el cuerpo del ser humano es más del 70% agua. Esa música surte ese mismo efecto en el cuerpo del ser humano. En el cuerpo del ser humano. Y para poner un ejemplo sencillo y volver otra vez con el texto, ustedes se imaginan un ejército yendo a la batalla. Ustedes han visto esas películas en la Edad Media y moderna que iban a la batalla y había alguien con un redoblante y uno con un bombo. De hecho, cuando los Alibaba en los 27 vienen con el nosotros estamos al lado y podemos estar como guardia y por dentro estamos sin eso. Porque surte efecto. Imagínense ese ejército que en vez de tener tenga una trompeta tocando. Ese ejército perdió. La música sí tiene efecto en la vida de la gente. Pues lo que esa frase Selah dice ahí es que, ¿leíste eso? Párate, piensa en eso. Detente a pensar. Y es una nota musical para pensar. Interesante, la solicitud ahí de todo. Entonces el salmista está diciendo, no pequen más. Pero cuando ustedes vayan a la cama, siéntense no solamente pidiendo perdón, sino también a meditar. Hagan que esas ideas vuelvan a sus mentes otra vez
y piensen en las implicaciones que esas ideas pueden tener en su vida y piensen cómo en algún momento usted ha actuado en contra o a favor de esas ideas y hagan los cambios necesarios. Eso es meditar. Eso es meditar. Usted se detiene con un paquete de ideas que ya usted ha adquirido. Dios es el Dios de mi justicia, Dios es el Dios que me da holgura en medio de la estrechez. Entonces, ahora yo tengo que pensar cuáles son las implicaciones de eso en mi vida, cómo eso me debería cambiar o me ha cambiado, o si yo no he cambiado, cómo esta idea no ha sido parte de mi vida. ¿Qué otras cosas yo podía hacer para que eso sea una realidad en mi vida? Él dice, medita. Porque la verdad es que solamente pedimos perdón y nosotros no meditamos en esas ideas sobre las cuales nosotros hemos fallado, vamos a seguir haciendo lo mismo. El salmista lo que nos está diciendo es, haga un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Y la meditación en las verdades de las Sagradas Escrituras cambian la vida. Si usted investiga, les recomiendo a los que buscan en YouTube cómo hacerse más inteligente o cómo ser un intelectual. En medio de todas las recomendaciones que se dan, nunca se queda meditación. Y uno pensaría, óyeme, pero para ser más inteligente y ser un intelectual eso no es necesario. No hay un solo intelectual, un solo consejero que no te diga, hey, medita, tienes que meditar. Y un ejemplo que yo vi eso en la manera más chistosa fue, yo me senté en la cama y estaba dando unos muñequitos. De esos muñequitos, una caricatura esas que son medio disparatositas en su forma de verse. No tiene mucho sentido lo que se ve. Pues la caricatura hay el protagonista, que es un muñequito que parece una hormiguita, y el malo, que parece una carabela. Y en esa caricatura la escena era cómo se despertaban ellos dos, cómo amanecían. Y pusieron la pantalla dividida en dos y se despertaron los dos. Y el protagonista hizo, qué día más rico, descansado. Y el otro se despertó así, miren, estoy cansado, muerto. Qué día, no quiere que se terminara la noche, no quiere que comenzara el día. Pero la diferencia entre los dos, del resto del día, porque mostraron toda su mañana, el prota tuvo un día excelente. El antagonista tuvo un día horrible. Ambos estaban haciendo un desayuno y miren que le fue mal a uno, al antagonista, y le fue bien al protagonista, y el protagonista pudo hacer desayuno para él, para todos los del vecindario, para sus acompañantes y hasta para él, y tuvo un día fantástico. De hecho, hizo desayuno para el antagonista. ¿Ustedes saben qué fue lo primero que hicieron cada uno después que abrieron los ojos? Nuestro protagonista se puso en la posición del loto y se puso a meditar. ¿Qué cosas buenas puedo tener? ¿Qué cambios puedo hacer? Y el antagonista agarró su celular y comenzó a ver sus notificaciones, los estados. La meditación sí beneficia. Sí da beneficios. El salmista entonces en la primera estrofa le deja claro a la gente de su pueblo que el haber buscado cosas, el haber sido una persona que ama la vanidad y la mentira, que busca la vanidad y la mentira, es pecado, y eso no le permite conocer al Dios de justicia, no le permite conocer al Dios que quita la estrechez y que ensancha. Entonces le dice a su pueblo, pidan perdón por no haber vivido así y que hagan los cambios necesarios para que puedan vivir como que Dios es su Dios de justicia. Y aquí entonces entramos a nuestro tercer y último punto. Nuestro primer punto fue la base de la confianza que da paz. Versículo 1, la base es que Dios es Dios de justicia. Dios es el Dios que en medio de mi estrechez y mi angustia me da holgura o me ensancha. Lo segundo que vimos fue la necesidad de esa confianza que da paz, y es porque los seres humanos de verdad andamos la mayor parte de nuestro tiempo buscando vanidad, buscando mentiras, cosas que no satisfacen como nuestro Dios justo y que da holgura. Ahora el tercer punto, la tercera idea es cuáles son los efectos de esa confianza que da paz. ¿Cómo
se ve en la vida de una persona que tiene a Dios como su Dios de justicia, como su Dios que le ensancha, esta confianza y cómo se ve esa paz. Versículos 6 al 8. Dice, muchos, voy a leer el 5, ofrezcan sacrificio de justicia y confíen en Jehová. Esa es la recomendación para los que necesitan confianza. Versículo 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El salmista entonces en el versículo 6 comienza la idea a mostrar los beneficios, lo bueno que es tener confianza en Dios, recordando a los que no han estado viviendo así, y le dice, esa gente dice, ¿quién nos va a mostrar el bien? Y parece una pregunta legítima, hasta que otra vez yo fui a otras versiones a buscar otra forma de hacer la misma pregunta. Y la pregunta es, se las voy a contextualizar lo más que pueda. ¿Quién me dará una buena asesoría para yo poder mostrar una muy abultada declaración jurada de bienes? Esa es la idea. ¿Quién me ayuda a decir que tengo mucho para poder conseguir mucho y quedarme con mucho? Esa es la idea de la pregunta. ¿De qué manera yo consigo más? ¿Qué hago? ¿A quién le quito? Esa gente, después de una reprimienda del salmista, sigue entendiendo que lo que ellos necesitan es bienes. Y esta parte es muy pertinente para ustedes, para muchos de los jóvenes. Estoy hablando más para los jovencitos ahora, porque están estudiando, pensando en desarrollar carreras que les van a dejar los beneficios económicos futuros, y están pensando en muchos recursos porque tienen planes, tienen metas en su mente. ¿De qué manera yo puedo conseguir más? ¿De qué manera yo puedo desarrollarme mejor y conseguir mucho para poder solucionar esto, arreglar aquí, ayudar a aquella, salir de esta, poder entrar en aquella? Y créanme que los planes son buenos, eso no es para nada malo. Los planes son muy buena cosa. Es muy bueno planificarse en cuanto a su futuro. El Señor Jesús dijo, ¿quién se pone a construir un edificio y no se pone a calcular primero cuáles son los gastos? O sea, para el Señor planificarse es una cosa excelente pensando en el futuro. Lo que Él no quiere que nosotros hagamos, bajo ningún concepto, es que convirtamos eso en nuestro norte. En metodología de la investigación les van a enseñar que si ustedes quieren investigar algo, lo que van a lograr al final es su meta, pero que en el camino hay muchos objetivos que ustedes tienen que ir alcanzando. Para llegar al final de la escalera, usted tiene que escalar unos cuantos peldaños. Cada escala es un objetivo. Bueno, ese crecimiento económico puede ser uno de los peldaños que forma parte de toda la estructura que te va a llegar a la meta final. ¿Cuál es la meta final? Glorificar y honrar a nuestro Dios y Señor. Glorificarlo a Él. Que si yo de verdad quiero conseguir mucho y me voy a preparar y a planificar para conseguir mucho, al final eso tiene que glorificarle a Él también. Eso no es para mi propio disfrute, deleite y sola gratificación mía, no. Dios debe ser el primero en ser honrado, y yo soy beneficiario honrado de manera subsiguiente o colateral. Por yo darle gloria a Él, Él me da los beneficios. Entonces el salmista le dice, ¿qué ustedes dicen? ¿Quién me da más bien? Entonces, ¿qué dice él? Su oración es, Dios, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. La idea es, míranos y sonríe. Sonríe en nuestras caras, danos tu agrado, tu disfrute. Haz que nosotros podamos ser beneficiados con la luz de tu rostro, con la alegría de tu rostro que esté sobre nosotros. Unos prefieren pensar en todos los bienes que pueden conseguir, y él dice, yo prefiero que la luz de su rostro brille sobre mí, que su sonrisa se pueda reflejar en mí. Son dos inclinaciones
Ahora, en gentes que viven en la misma tierra, posiblemente en la misma casa, posiblemente con la misma educación y posiblemente la misma diligencia, el mismo trabajo, pero dos filosofías o cosmovisiones de vida distintas. Yo glorifico a Dios, no, yo lo que busco es bien. El materialismo contra la vida espiritual. Ninguno de los dos te pone cojo de hacer lo que tú tienes que hacer, de caminar donde tienes que caminar. Ambos te permiten darle hacia adelante. Ambos son enfoques que te echan hacia adelante. Uno es en contra de Dios y uno va hacia Él. Uno permite que la luz de su rostro se refleje en nosotros. El salmista explica el beneficio de tener esa clase de confianza en Dios en el versículo 7. Tú me diste alegría, le diste alegría a mi corazón, más que la alegría que tienen ellos cuando abunda su mosto y su grano. La gente de ese tiempo que era rica era la que trabajaba mayormente en la agricultura. Estos podían recoger mucho y vender mucho. Entonces él dice, Señor, tú a mí me alegras mucho más que la alegría que tienen ellos cuando tú le das abundancia. Cuando ellos tienen su mejor producción, cuando ellos le dan lo mejor que le puede ir, y ellos se alegran, la alegría que ellos muestran en su abundancia no es mayor que la alegría que siento yo cuando veo la luz de tu rostro reflejada sobre mí. Entonces el salmista dice, Dios, tú eres mi justicia, me justificas. En mi estrechez tú me haces ver la holgura. Lamentablemente hay muchos que no ven eso, Señor. Necesitan ver eso. Eso tiene beneficio, porque eso me da alegría independientemente de la abundancia o escasez. Eso me alegra porque tú eres mi justicia, yo me alegro. Porque tú eres mi holgura, yo me alegro. Mi alegría es mayor que de la gente que tiene muchos bienes y riquezas, porque mi alegría viene de ti, de tu rostro sobre mí. Y él muestra en el versículo 8, en el versículo final, cuál es la máxima forma de mostrar o dejar ver esa confianza que Dios da, con paz. ¿Qué dice? Yo me acuesto y me duermo de una vez. Yo no duro mucho pensando en nada. Tú me haces vivir de esa manera. Yo me acuesto en paz. De esa misma forma duermo, porque tú, Jehová, me haces vivir con esa confianza. La paz viene de nuestra confianza en Dios. En Isaías, en medio de una de las profecías del profeta Isaías, el profeta da una recomendación a la gente. Y le da la recomendación con una declaración de paz. Él dice, tú guardarás, eso es Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Confíen en Jehová, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Versículos 3 y 4 de Isaías 26. Dios va a guardar en completa, full paz. No le va a faltar ni un poquito. ¿A quiénes? A aquellos en cuyos pensamientos en Dios perseveran. Piensan completa, constante, mente en Él. Piensa en Dios todo el tiempo. Piensa en Él. ¿Cómo Él me cambia esta área de mi vida? Dios tiene que ser parte de tu vida, de tus metas, de tu trabajo. Él tiene que ser parte de ti. Yo le decía a mi esposa que me acordara una canción, y yo me la acuerdo, es un himno viejo, y le voy a recitar como dice, no lo voy a cantar. Pero el himno dice, en mi vida, gloria te doy, gloria te doy. En mi vida, gloria te doy, Señor. En mi vida la gloria es para Él, para Él, para Él. En mi vida la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Dice la segunda estrofa, en mi iglesia la gloria es para Él, para Él, para Él.
La tercera estrofa dice, en mi casa la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. El coro dice, para Él, para Él, para Él, para Él. En mi vida, en mi casa y en mi iglesia la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Ustedes saben que la gran mayoría de la gente del pueblo de Dios le da gloria a Dios en la iglesia, pero no en su casa, no en su vida. En la iglesia sí, le da mucha gloria a Dios, pero en su vida, en su casa, no. Pues la idea del Salmo es, si Dios es tu justicia, si Dios es tu holgura, lo tiene que ser en tu iglesia, en tu casa, en tu vida, en la calle, en la escuela, en el trabajo, cuando te acuestas, cuando duermes, cuando te levantas, cuando comes y bebes, cuando juegas. Dios debe ser tu justicia. Dios, si es tu justicia, te brinda completa paz. Concluyo con una historia. Lo siento que yo olvidé el nombre, es verídica, pero yo olvidé el nombre del obispo. Ustedes saben que en casi los 2000 años de historia que tiene la iglesia, a los cristianos casi siempre le han perseguido. De hecho, hoy en día, ahora, hay países donde a los cristianos lo persiguen, los matan. Nosotros tenemos aquí en República Dominicana el privilegio de que podemos practicar abiertamente, libremente. De hecho, a veces es honroso ser cristiano aquí. Pero en esos países, hay muchos países donde no se permite, donde se persigue el cristianismo. Y mucha gente dice que de hecho el cristianismo sin persecución es un cristianismo débil. Que el cristianismo que de verdad muestra fe y confianza es el cristianismo en medio de la persecución. Yo no puedo certificar tanto eso, pero definitivamente a los cristianos se les ha perseguido mucho. Y uno de esos cristianos que fue perseguido fue agarrado por el gobierno y fue condenado a morir, iba a ser martirizado. Y el día antes de su martirio, su hermano le pidió al gobierno que le permitiera pasar la noche con él. Y el gobierno le dijo, bueno, está bien, porque si sabes que me voy a morir mañana, debe turbar mucho la mente. Y cuando el hermano va a la celda, lo encuentra al obispo arreglando su habitación, su cama, poniendo la almohada cómoda. Y cuando él llega, le dice, hola manito, ¿cómo tú estás? Todo aquí bien, arreglándolo todo para acostarme. Y le dice, no, yo vine a pasar la noche contigo. Y le dijo, no, vete, que yo voy a dormir, voy a descansar, como yo lo he hecho siempre. Es que mañana me voy a encontrar con mi Dios. Qué confianza, qué paz produjo esa confianza. Y además algunos de nosotros que no pueden cruzar la calle sin mirar para arriba y para abajo, aunque sean 16 veces, ¿verdad? Confía en el Dios de tu justicia. Confía en Él, porque aún en medio de la angustia y de la estrechez, Él te dará holgura. Vamos a orar. Padre, te rogamos que nos ayudes a meditar a la manera en que este salmo nos pide que meditemos en lo que tenemos en ti y en lo que seríamos sin ti, Padre. Señor eterno, te rogamos y te pedimos que nos ayudes a dormir con la confianza, con la paz con la que este salmo dice que puede dormir uno que confía en ti, Señor, con paz y confianza. Pero te rogamos que nos ayudes a confiar y a esperar en ti, como este salmo pide que confiemos y esperemos en ti, Señor. Ayúdanos, guíanos. Tú sabes que solo tu Espíritu nos puede ayudar a nosotros a vivir de esa manera. Gracias por habernos escogido como pertenencia y posesión tuya. Ayúdanos a recordar eso y a confiar en ti por eso, Señor. Te pedimos eso en el nombre del que está sobre todo nombre, del que ahora está sentado a tu diestra, de quien hizo posible que tú fueras nuestra justicia y holgura. Es en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes.